Buenos días, maestra y compañeros. Somos el equipo 1 y presentamos nuestro tema, la materia y sus reacciones químicas. Los integrantes son Elian Fernando Salas Núñez, Alexander Cruz y Jorge Alberto Gómez Sánchez. La materia y sus cambios. La materia experimenta cambios físicos o químicos. Los cambios físicos no alteran la naturaleza interna de la materia, solo afectan su apariencia o propiedades físicas, como mover una silla o evaporar agua. En cambio, para identificar una reacción química, se debe observar indicios como cambios de olor, color, textura, emisión de gas, liberación o absorción de calor, entre otros. Con respecto al primer QR, la materia experimenta cambios físicos o químicos. Los cambios físicos no alteran la naturaleza interna de la materia, solo afectan su apariencia y propiedades físicas. En cambio, los cambios químicos sí transforman la composición de la materia, convirtiéndola en una sustancia en otra con propiedades totalmente distintas. En el segundo QR venían ciertas reacciones químicas que por diversos indicios reciben un cambio. Cambio de olor. Al cortar una manzana, esta se oscurece después de un tiempo. Cambio de olor. Los alimentos que se fermentan liberan un olor característico que indica que ha ocurrido una reacción química. El vino, por ejemplo, es el resultado de este proceso de fermentación. Precipitación de un sólido. Al mezclar hidróxido de sodio con cloruro de calcio se forma cloruro de sodio e hidróxido de calcio. Este último es un sólido insoluble que precipita al fondo del recipiente. Desprendimiento de gas. Las emisiones de los escapes de los automóviles indican una reacción de combustible. Absorción o liberación de calor. Al encender un cerillo o al provocar la combustión de la madera hay una reacción. Transferencia de electricidad. También hay una reacción química en el fundamento de una pila que involucra óxido y reducción. Estos QRs venían acompañados de estas preguntas. 1. Al asar carne ocurren muchas reacciones químicas. ¿Qué cambios observas en la carne que confirman la presencia de estos cambios químicos? Respuesta. Cuando asas carne, cambia de color rojo a marrón, se forma una costra dorada y crujiente, pierde jugo y se vuelve más firme, o si se cocina lento, más suave. 2. En el funcionamiento de un automóvil, ¿qué señales te indican que está ocurriendo reacciones químicas? Las reacciones químicas se evidencian por la combustión del combustible que genera calor y energía para mover el motor, las emisiones de gas por el escape como dióxido de carbono y vapor del agua. 3. ¿Qué observaciones puedes hacerte intuir que ocurren reacciones químicas en una planta o en un árbol? Las reacciones químicas se evidencian por el crecimiento de hojas y flores, el cambio de color en las hojas durante el otoño, la producción de oxígeno a partir de la fotosíntesis, el aroma de las flores y frutos por la formación de compuestos químicos. 4. Ahora piensa en tu cuerpo. ¿Qué procesos pasan a tu interior que te hacen pensar que también ocurren reacciones químicas en ti? Obtener energía en la respiración, donde el oxígeno se usa para producir energía y liberar dióxido de carbono. La cicatrización de heridas, que implica la regeneración de células, etc. Actividad formativa. Escribe dos ejemplos de reacciones químicas de tus sentidos. Sentido, vista. Ejemplo, fototransducción y regeneración de los rodopsina. Oído. Conversión del sonido en impulsos nerviosos, equilibrio y detección del movimiento. Gusto. Percepción de los sabores ácidos y percepción de los sabores dulces. Tacto. Percepción del dolor, sensación de la temperatura. Olfato. Percepción de olores, adaptación olfativa. Sabiduría histórica. La química existe desde los inicios de la humanidad, con el descubrimiento del fuego. Con el tiempo, los humanos aprovecharon sus conocimientos para el proceso y beneficio de la sociedad. Clasificación de la materia y sus sustancias. Todo en el entorno es materia, que suele presentarse en mezclas homogéneas o heterogéneas. Al separarlas mediante métodos físicos, se obtienen sustancias puras, las cuales tienen una composición definida y propiedades únicas. Elementos. Los elementos son la forma más simple de materia, son los bloques de construcción del universo y forman todas las sustancias. Ya existen 118 elementos, se organizan en la tabla periódica y se representan con símbolos químicos. Compuestos. Los compuestos son combinaciones químicas de elementos en proporciones fijas y solo pueden separarse por métodos químicos. Siempre tienen la misma composición como el agua, H2O o como la sal, NaCl. Las fórmulas químicas representan los compuestos, usando los símbolos de los elementos y subíndices para indicar la cantidad de átomos, excepto cuando hay solo uno. Átomos y moléculas. Los átomos son la parte más pequeña que construye a los elementos y conserva sus propiedades. Los átomos son la unidad más pequeña de los elementos, mientras que las moléculas son grupos de átomos unidos. La mayoría de las moléculas son compuestos, pero algunos como oxígeno 2 y hidrógeno 2 son elementos.
Reacciones químicas. En una reacción química, los reactivos se transforman en productos mediante un reacomodo de átomos, sin que se crea o se destruya. Esto cumple la ley de la conservación de la materia. Con respecto al tercer QR, como vemos en el video acerca de las fórmulas químicas, explica que una fórmula química representa los elementos que forman un compuesto y las proporciones que se encuentran. Por ejemplo, la fórmula del agua es hidrógeno 2, oxígeno, indicando que cada molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las ecuaciones químicas, por otro lado, describen las reacciones químicas, mostrando los reactivos y productos, así como sus proporciones. En este cuarto QR vamos a relacionar lo visto anteriormente. Inciso A. Coeficiente que indica la cantidad de moléculas de agua, número 7. Inciso B. Coeficiente que indica la cantidad de moléculas de oxígeno, número 2. Inciso C. Símbolo de desprendimiento de gases, número 5. Inciso D. Productos, número 9. Inciso E. Fórmulas de dióxido de carbono, número 3. Inciso F. Símbolo de calor, número 6. Inciso G. Símbolo de gas, número 1. Inciso H. Fórmula de gas butano, número 8. E inciso I. Reactivos, número 4. Luego pasamos con las ecuaciones químicas, que estas utilizan símbolos, fórmulas y números para describir reactivos y productos. Podemos ver que una ecuación química se compone por reactivos, que es la sustancia química, los productos, que son una sustancia nueva, la flecha que señala el sentido de la reacción, el subíndice, que es la cantidad de átomos, el coeficiente, que señala la cantidad de moléculas, el estado de agregación, que son las formas de agregación o estado físico, y por último tenemos los símbolos que representan una reacción. Por ejemplo, la S significa sólido, la G significa gaseoso y la L significa líquido. Por último, determinaremos la cantidad de átomos presentes en los compuestos. Como primer compuesto tenemos dos hidrógenos y un oxígeno y nos preguntan cuántos átomos de hidrógeno tiene el compuesto. Bueno, vemos que son dos hidrógenos, entonces serían dos átomos de hidrógenos. Y la siguiente pregunta sería ¿cuántos átomos de oxígeno tiene el compuesto? Vemos que solamente hay un oxígeno y solamente hay un átomo de oxígeno. Como siguiente compuesto tenemos tres moléculas de hidrógeno con dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. Y nos preguntan cuántas moléculas de agua hay, serían tres moléculas. Como siguiente pregunta tenemos cuántos átomos de hidrógeno tiene. Bueno, vemos que la cantidad de moléculas que hay se multiplica por la cantidad de átomos totales. O sea, serían 6 átomos de hidrógeno. Y por última pregunta tenemos cuántos átomos de oxígeno tiene. Vemos que nuevamente se vuelven a multiplicar las moléculas por la cantidad de átomos que hay, que en este caso serían 3. Como siguiente compuesto tenemos un aluminio y entre paréntesis un oxígeno y un hidrógeno con dos átomos. Y nos preguntan cuántos átomos de aluminio tienen. La respuesta sería 1. La siguiente pregunta es ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Serían 3. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Serían 3 igualmente porque cuando hay un paréntesis, el subíndice que sigue el paréntesis indica la cantidad de átomos presentes en ese índice. Como penúltimo compuesto tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. La primera pregunta nos indica cuántos átomos de carbono tiene. Vemos que son 6 átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Vemos que son 12 átomos. Y por último, ¿cuántos átomos de oxígeno están presentes? Vemos nuevamente que son 6 átomos. Y como último compuesto vemos que es 6 moléculas de carbono con 6 átomos, 12 átomos de hidrógeno y 6 oxígenos, casi igual al anterior compuesto, pero ahora vemos que se agregan 6 moléculas. Y la primera pregunta nos indica ¿cuántas moléculas de glucosa hay? La respuesta sería 6. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Vemos la respuesta sería 36. ¿Por qué? Porque se multiplica las moléculas por todos los átomos totales y vemos exactamente la respuesta que sería 36. Igualmente con la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno, que la cantidad de átomos de hidrógeno serían 72 y la cantidad de átomos de oxígeno serían 36. Bueno, eso es todo, maestra y compañeros. Gracias por prestar atención a nuestra presentación. Esperemos que las respuestas estén correctas y que saquemos más de 2 puntos. Muchas gracias.